Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy vamos a hablar acerca de lo espiritual es más importante que lo material. Las cosas de nuestro Dios son más importantes que las cosas materiales de este mundo. Lo eterno, su palabra, su espíritu, nuestro amado Jesús, es mucho, mucho más importante que las cosas materiales, lo que comemos, vestimos, deseamos, etc. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a Mateo capítulo 8, versículo 28. Habla acerca de los endemoniados gadarenos. Dice así: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, nuestro amado Jesús, esto es la ciudad de Gadara, cerca del mar de Galilea, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Nuestro amado Jesucristo va por la tierra de los Gadarenos y se encuentra con 2 endemoniados. En Marcos capítulo 5, versículo 4, habla respecto de este mismo pasaje. Habla en particular de uno. Dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Habla de que cuando una persona está endemoniada, es poseída, se manifiesta a través de él las tinieblas. Pierde el control, da voces, se hiere y puede obtener una fuerza superior a la de un ser humano normal. Puede oprimir a los que están a su alrededor, perseguir a las personas, como el caso de este texto, donde dice que nadie podía pasar por aquel camino porque estos endemoniados eran feroces en gran manera. Lo único importante es que nuestro amado Jesús va por aquel camino. Entonces, estos endemoniados estaban en ese camino, eran feroces y por lo tanto atormentaban a las personas que estaban en ese lugar. ¿Y qué ocurrió con esos espíritus? Mateo capítulo 8, versículo 29 dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? La palabra de nuestro Dios establece, he aquí, dice nuestro amado Jesús, yo os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Por lo tanto, un cristiano con autoridad será un tormento para los espíritus. ¿Por qué? Sencillamente porque tiene la autoridad para en el nombre de Jesús atarlos y echarlos fuera. Esa autoridad es porque Jesucristo mora en nosotros. Esa autoridad es porque la palabra misma lo dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si nos sometemos a Dios, a su voluntad, si lo amamos y lo buscamos, si resistimos la tentación, las rechazamos, nos apartamos del mundo y nos consagramos a Dios, nos santificamos para Jesús, el amado Espíritu Santo nos llena de su amor, de su presencia y de su autoridad. En conclusión, podemos atar y echar fuera toda fuerza de las tinieblas y resultamos ser un tormento para las tinieblas. No hay que temer, pues Dios está en nosotros, en aquellos que somos de verdad discípulos de Jesucristo. ¿Por qué somos discípulos? Amamos a Jesús, hemos renunciado a nuestras vidas por causa de nuestro amado Jesucristo, rendimos nuestras vidas a Él, nos santificamos, nos apartamos de las tinieblas de este mundo, nos consagramos a Jesucristo, resistimos las tentaciones, nos apartamos del pecado, obedecemos a Dios y tenemos la autoridad de Jesús en nuestras vidas. Podemos comprender de que el mundo sí debe temer, porque el enemigo puede actuar. Aquellas personas del mundo y aquellos cristianos carnales,
religiosos no tienen ninguna autoridad sobre las tinieblas. No se someten esos cristianos a Dios. No se santifican, no son discípulos. No resisten a las tinieblas, pecan en su mente. Por lo tanto, no tienen autoridad. Entonces, en vez de que ellos sean un tormento para los espíritus, resulta todo al revés. Los espíritus los atormentan porque no tienen cobertura. Te ruego, hermano, santifícate para Dios, conságrate a Dios, buscar a nuestro amado Jesús, resistir las tinieblas, apartarse del pecado. Lo espiritual es más importante que las cosas materiales. Nuestro Dios ha prometido proveernos. Él todo lo provee. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quieres tener autoridad? Carga tu cruz, paga el precio, sé discípulo, y las tinieblas huirán de ti. Eso es lo que nuestro amado Jesucristo hizo. Él es la luz, y las tinieblas arrancan. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Versículo siguiente de Mateo 8, versículo 30. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. ¿Y qué fue lo que les dijo nuestro amado Jesucristo? Versículo siguiente. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. ¿Qué es lo que ocurre? Nuestro amado Jesús liberta a aquel hombre. Tiene la autoridad, echa fuera esos espíritus y esos espíritus sencillamente se van. Pero le piden si les da autorización para ir a un hato de cerdos. ¿Qué nos demuestra esto? Los cristianos tenemos autoridad sobre todo espíritu, porque nuestro amado Jesús mora en nosotros a través de su Espíritu Santo. Dios tiene el control. Nuestro amado Jesucristo tiene el control. Los espíritus malignos, los espíritus de las tinieblas, no pueden contra los hijos de Dios, no pueden contra nuestro amado Jesús. Tenemos la autoridad para atarlos y echarlos. Y nuestro amado Jesús les permitió que se fueran a los cerdos. La pregunta que podemos hacernos es: ¿por qué se los permitió? Existe una respuesta. Ellos tenían un criadero de cerdos. Y si nos vamos a la ley de Dios, había establecido en la ley para el pueblo de Dios en ese tiempo, no en el Nuevo Testamento, en ese tiempo estaba prohibido comer la carne de cerdo. Por lo tanto, ¿qué ocurría ahí? Los que estaban con ese hato de cerdos no estaban en la voluntad de Dios. ¿Qué implica todo esto? De que cuando las cosas materiales, el amor por las cosas materiales, te llevan a la desobediencia a Dios, nuestro buen Padre puede permitir que el enemigo toque esas cosas materiales. Te pongo un ejemplo. Que Dios te conceda una casa, tenerla, comprarla o arrendarla. Nuestro Dios no te prohíbe que la arregles. Nuestro Dios no te prohíbe que la cuides, pero que eso no se transforme en un ídolo. Si tu casa donde tú vives con tu familia empieza a ocupar un lugar relevante en tu corazón, ¿qué va a ocurrir? Se va a transformar en un ídolo que competirá con nuestro amado Jesús. Estará más pensando en tu casa, en arreglar tu casa, en embellecer tu casa, que en buscar a Jesucristo. Y al igual que estos hombres que tenían este criadero de cerdos, estarás en la misma condición. ¿Y qué implicará eso? Que el enemigo puede operar sobre tu casa y traerte problemas y que te pasen cosas en tu casa. ¿Por qué razón? Porque estás dándole a tu casa el lugar que Dios se merece. Y eso se llama ídolos. Y eso puede ocurrir con un auto, eso puede ocurrir con tu trabajo, eso puede ocurrir con cualquier cosa. Nuestro amado Dios puede permitir que las tinieblas actúen sobre aquellas cosas que son ídolos. Nuestro buen Dios te ama
y Él no quiere que su pueblo tenga ídolos. Dios no quiere que las cosas de este mundo, lo material, ocupe nuestro corazón, porque Él es el primero. Lo espiritual, su reino, su justicia, conocer a Dios a través de Jesucristo es lo primero. Lo material es solo añadidura, es secundario. Esa es la razón por la cual los espíritus pudieron actuar sobre aquellos animales y en definitiva destruirlos. Te ruego que seas sabio, te ruego que seas prudente. Dios te quiere bendecir en todo lo material, conforme prospera tu alma. Primero es lo espiritual. Asegúrate de que Jesucristo es el primero en tu vida. Asegúrate de que el amar a Dios, el buscarlo a Él, sea lo primero. Y que todas las cosas que están a tu alrededor solo sean añadiduras, como la palabra de Dios lo establece. Seamos prudentes. Lo espiritual es más importante que lo material. Si seguimos leyendo, el versículo siguiente de Mateo capítulo 8, versículo ahora 33, dice: y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad y contaron todas las cosas y todo lo que había pasado con los endemoniados. ¿Y qué ocurrió? Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Te ruego que pienses: qué actitud más insensata, qué actitud más necia. En ese pueblo, todos, o la gran mayoría, debieron saber la historia de estos endemoniados, de cómo no permitía que la gente pasara, cómo asustaba a la gente, la historia de estos hombres. Esta ciudad tiene que haberse enterado de la ferocidad de estos endemoniados. Nadie podía pasar por aquel camino. Y nuestro amado Jesús liberó a esos hombres. Nuestro amado Jesús libertó al cautivo. ¿Y qué pasó con ellos? En vez de llegar a agradecerle a nuestro amado Jesucristo, en vez de querer conocer a Dios a través de Jesús, y ellos también ser libres y recibir las bendiciones de Dios, ¿qué ocurrió? Se atemorizaron. Les preocupó. ¿Qué les preocupó? ¿Que los cerdos se hayan perdido? ¿Acaso lo material es más importante que lo espiritual? ¿Acaso lo material es más importante que un hombre? ¿Que ese hombre haya sido libre, haya sido salvo, haya sido sano? Recuerda, lo espiritual es más importante que lo material. Esta ciudad perdió su salvación, perdieron sus almas en el infierno, porque el que rechaza a Jesucristo y le pide que se vaya, no tiene la oportunidad de la vida eterna en Cristo Jesús, no tiene la oportunidad de salvarse, no tiene la oportunidad de conocer a Dios, porque nuestro amado Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. No hay otro camino, no lo hay. Jesucristo es el único, no hay otro camino. No privilegies lo material antes que lo espiritual. A veces, por amar a Jesús, por buscarle, por ser un discípulo, podrás tener que renunciar a cosas materiales, a oportunidades que te da este mundo para tener un mejor trabajo, un mejor salario, lo que sea. Pero nada de este mundo se compara con Jesucristo, con lo espiritual. Lo espiritual es más importante que lo material. Nuestro Dios es fiel. Nuestro amado Jesucristo dijo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Por conocer a Jesús podemos perder cosas materiales, podemos dejar cosas de lado, podemos dejar buenas oportunidades según este mundo, podemos renunciar a cosas por causa de Jesucristo.
Si buscas primero el reino, mi buen Dios ha prometido que Él dará 100 veces más en esta tierra y la vida eterna, porque tenemos un Dios que es bueno. Nuestro Dios no busca empobrecer a las personas. Él busca ser el primero en tu vida. Si estos hombres, aquellos que tenían ese criadero de cerdos, hubieran recibido a Jesucristo, se hubieran arrepentido de desobedecer a Dios, se hubieran humillado a los pies de Jesucristo, nuestro Dios los habría salvado, les habría restaurado y bendecido, mucho más económicamente, porque nuestro Dios es bueno. Pero ellos decidieron priorizar lo material antes que lo espiritual. Te ruego, dale primero tu corazón a Dios. El reino de Dios es lo primero. Jesucristo es lo primero. Lo espiritual es lo primero antes que lo material. Jesús es el camino. No hay otro. No la meditación, ni el esoterismo, ni el yoga, ni ninguna de estas cosas que el mundo ofrece. No, Jesucristo es el único camino para llegar a Dios, para tener vida en el Espíritu, tener esa comunión con Dios, tener salvación y vida eterna. Prioriza lo espiritual, a Jesucristo, ser discípulo, antes que las cosas materiales. Porque nuestro Dios es fiel. Él te dará toda añadidura, te suplirá y te prosperará, porque Dios es bueno. Si nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver el ejemplo de David, el rey David, y su hijo Salomón. Salomón se caracteriza por ser un rey que tuvo muchas riquezas, mucha gloria en este mundo. Vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. ¿Qué nos habla aquí? Antes de que David muriera, le habla a su hijo Salomón y le dice lo siguiente: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera en que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Esto es lo que David, un hombre conforme al corazón de Dios, le dijo a su hijo Salomón, en su momento final, al término de su vida. Obedece a Dios, obedece a lo que Él te manda, anda en el camino de Dios, haz lo que Él te pide, hijo. Eso es lo que le pidió David. Si vamos al capítulo siguiente, al versículo 1 del capítulo 3 de Primera de Reyes, este capítulo habla acerca de cuando Salomón pide sabiduría. Y nos vamos a llevar una sorpresa, porque el versículo 1, lo primero que habla es que Salomón se casa con la hija de Faraón. Y dice así: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón. Y esto llama muchísimo la atención, porque lo que David en el capítulo anterior le dijo es: guarda la ley de Dios. ¿Y qué decía la ley de Dios? Que no te debías casar con pueblos paganos. Deuteronomio capítulo 7, versículo 3. Dice: no te emparentarás con ellas, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, de las naciones cananeas, de las naciones que no son del pueblo de Dios. ¿Y qué es lo primero que hace Salomón? Se casa con una egipcia. Aquí hay un problema, ¿entiendes? Salomón, con toda su sabiduría, con toda su riqueza, no obedeció a Dios. Lo espiritual es más importante que lo material. Obedecer primero a Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Este texto equivale a lo que en el Nuevo Testamento nos habla la palabra en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, cuando dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué nos quiere decir aquí? Un cristiano no se puede casar con una mujer que no es cristiana. ¿Qué unión habrá entre las tinieblas y la luz?
Si seguimos leyendo Primera de Reyes capítulo 3, versículo 3, dice: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Y esto llama mucho la atención, porque dice: amó a Jehová, lo cual es muy bueno. Si nos vamos al hebreo, la palabra que dice aquí como amó es ahab, amar, querer. Dice que Salomón amaba y quería a Jehová. Está muy bien, pero veamos qué pasa. Hay que entender algo. Hay diferentes tipos de amor, hay diferentes grados de amor. El primer mandamiento, que también Salomón debía conocer, es: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Él debe ser tu primer amor. Primero lo espiritual, amar a Dios, amar a Jesucristo, y todo lo demás es secundario. Salomón no obedeció a Dios. Aunque amó a Dios, vamos a ver más adelante que él amó otras cosas también, y que se transformaron en sus ídolos. Y que aun con toda la riqueza y la gloria de este mundo que Salomón tuvo, de nada le servía si lo espiritual no era primero en su vida. Si seguimos leyendo Primera de Reyes, capítulo 3, nos vamos al versículo 5, dice que se le apareció Jehová, nuestro Abba Padre, a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué quieres que te dé, Salomón? Es una muy buena pregunta. Si haces un análisis, ya sabes, lo espiritual es más importante, es primero antes que lo material. Si Dios te hace esa pregunta, no se te ocurra decirle auto, casas y riquezas, porque entonces quiere decir que estás en la carne y que eres alguien del mundo. Porque ya sabes que las cosas materiales son añadiduras. El reino de Dios es lo primero. Amar a Dios es lo primero. Jesucristo tiene que ser lo primero en tu vida. Entonces nuestro buen Dios le dice: pídeme lo que quieras. Versículo 6 de Primera de Reyes. Le responde Salomón. Dice: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre. Muy bien, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud, de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Entonces Salomón, ¿qué le dice a Dios? Tú hiciste misericordia con mi padre David. Él anduvo en verdad, en justicia y con rectitud. Y tú le concedes que su hijo, yo, dice Salomón, ahora sea rey. Pero fíjate, dice, él anduvo en verdad, justicia y rectitud. Lo más relevante en David es que él amaba a Dios. Y esto, al parecer, se le escapó a Salomón. Sigamos leyendo, versículo siguiente. Ahora pues, le dice Salomón a Dios: Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Reconozco con humildad de que no sé cómo ser rey. Muy bien, estás actuando en forma humilde, Salomón. Vamos al versículo 9, que le dice: da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Le agradó a Dios porque esta petición le permitió a Salomón guiar con sabiduría al pueblo. Muy bien, pero hay un detalle, y ya lo hemos hablado. ¿Qué debe ser primero en tu vida? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Dios debe ser primero. No tener sabiduría. Amar a Dios por sobre todo. Eso debe ser lo primero. No se te olvide. Por ningún motivo las cosas materiales deben ser primero. Ni siquiera la sabiduría. Amar a Dios tiene que ser lo primero. Porque Él lo ha establecido, el primer y gran mandamiento. Amarlo por sobre todo. A Él, a Jesucristo. Entonces, conforme Salomón pidió, nuestro Dios le respondió. Pero aún así su petición no fue perfecta. Si él hubiera obedecido, si Salomón hubiese obedecido a su padre David, no se le habría olvidado
la prioridad. Guarda el camino de Dios, obedece sus mandamientos. Salomón no se habría casado con la hija de Faraón y Salomón no habría pedido primero sabiduría, sino amar a Dios como David su padre. Aún así, nuestro Dios lo bendijo. Versículo 12 de Primera de Reyes, capítulo 3. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, dice Dios. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes no haya ninguno como tú en todos tus días. Dios le dice, te añado las cosas materiales. Pero fíjate lo que dice a continuación, versículo 14. Y si anduvieres, le dice Dios a Salomón, en mis caminos. Está recordándole lo que le dice David, que nuestro buen padre ya se lo había hecho entender a David. Si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿Cómo andaba David su padre? El padre de Salomón. ¿Cómo andaba? ¿Cómo era el corazón de David? David amaba a Dios con todo su corazón. Vamos a Salmos, capítulo 27, versículo 4. ¿Qué dice David en este salmo? Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. ¿Qué está diciendo David? Una cosa le pido. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. ¿Qué es lo que pide David a Dios? Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Una cosa te pido, Dios. Una cosa te pido, Padre. Y no solo te la pido, sino que la busco cada día. ¿Qué cosa? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Que esté en tu presencia. En tu presencia. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová. Te amo, Dios. Quiero amarte, cada día estar en tu presencia. ¿Y para qué? Para inquirir en su templo, es decir, buscarte en oración. ¿Qué es lo que pide David a nuestro Abba Padre? Solo una cosa, y esta es la que va a buscar todos los días de su vida, estar en la presencia de Dios, para buscarle en oración, para contemplar la hermosura, tener intimidad con Jesucristo, tener intimidad con Dios. ¿Entiendes lo que nuestro buen Abba Padre le está diciendo a Salomón? Salomón, haz lo que hizo David. Eso es lo que como cristianos debemos hacer. Cada día estar en la presencia de Dios. Amar a Jesucristo porque Él es el camino, la vida y la verdad. Tener intimidad con nuestro amado Jesús. Leyendo su palabra, orando, adorándole, quebrantándonos a sus pies. Buscando la llenura de su Espíritu Santo. Busca eso. Lo demás será añadido. Ni siquiera la sabiduría. Primero amar a Dios. Que esa sea tu petición. Lo espiritual por sobre lo material. Dios es primero. Dios es bueno y Él responde conforme a nuestras peticiones. Nuestro buen Dios le dio sabiduría a Salomón y mucha riqueza. Pero ¿qué ocurrió con Salomón? No anduvo en el camino de David su padre. No buscó a Jehová con todo su corazón. No tuvo intimidad. No obedeció a Dios. Si vamos a Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1, dice apostasía y dificultades del rey Salomón. Dice el versículo 1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Y cuando dice Salomón amó, en el hebreo usa la misma palabra, ahab, amar, que usó Salomón para decir que amaba a Dios. Es decir, con el mismo amor que amaba a Dios, amó a todas estas mujeres. Que dice nuestro amado Jesucristo, si alguno viene a mí y no aborrece a padre y a madre y a mujer
e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa esto? Dios debe ser primero en tu vida. Tienes que amarlo a Él primero, amar a Jesucristo primero, antes que a tu propia vida, tu familia, tus intereses y todas las cosas. Salomón no obedeció a Dios, amó a Dios de la misma forma que amó a sus esposas. Y además en desobediencia, porque se casó con las personas que Dios prohibía casarse. Y eso es lo que dice el versículo siguiente de 1 Reyes capítulo 11, versículo 2. Gentes con las cuales se casó, de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A esta pues se juntó Salomón con amor. El mismo grado de amor con que amó a Dios, amó de esta misma forma a sus mujeres. Fue su perdición. Tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas. Tienes que amar a Dios por sobre todo y obedecerle. Si dices que le amas, tienes que obedecerle. Si no le obedeces, no te engañes, no le amas. Nuestro amado Jesús dijo, seréis mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Serás amigo de Jesucristo, discípulo de Jesús si le obedeces, si tomas tu cruz y le sigues, si te apartas del pecado, si resistes las tinieblas, si te consagras a Dios, si te santificas, si te limpias, tendrás autoridad porque estás dándole prioridad a lo espiritual, al reino de Dios y su justicia. Amarás a Dios y Él te añadirá lo material porque Él tiene cuidado de sus hijos. La apostasía, finalmente, de Salomón implicó, en los versículos siguientes de 1 de Reyes capítulo 11, que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, dice, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. La palabra dice que el corazón es engañoso y perverso. Te ruego que seas sabio, que te humilles delante de Dios, que entregues tu vida a Jesucristo si no le conoces. Y si eres cristiano y has priorizado las cosas materiales, este es el momento para humillarte ante Dios y pedirle perdón y arrepentirte de priorizar las cosas de este mundo, las cosas materiales, la comida, la bebida, los afanes de este mundo, aborrecer el pecado y apartarte de él y consagrarte a Dios. Este es el tiempo de arrepentirte, cambiar de rumbo, priorizar lo espiritual. Que tu oración sea, Dios mío, te doy mi corazón. Concédeme, Padre, amarte y serte fiel, amar a Jesús y serle fiel. Que esa sea tu prioridad. Padre, concédame, por amor a Jesús, amarle, amar a Jesucristo y buscarle con todo el corazón, porque tú eres fiel y tú añadirás las cosas que necesitamos y nos bendecirás, porque Dios es bueno, porque para siempre es su amor. Amar implica obedecer. Dios debe ser el primero. Nuestro buen Dios y Padre Celestial te bendiga con su amor en Cristo Jesús, nuestro amado Señor, y que el amado Espíritu Santo te conceda que la palabra entre en tu corazón y seas ese discípulo que Jesús merece, que le des tu vida por completo a Jesucristo, tu amor a Él, y a través de Jesucristo tu amor a nuestro Abba Padre, y Dios te bendecirá. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador.
Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.